Parashat Kitetse. La parashat para esta semana comienza diciendo Kitetse le milhamá al oiveja. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Unetanó Hashem Eloheja beyadeja. Y el Eterno, tu Elohim, lo entregue en tus manos. Y así sigue diciendo el texto. Si ves entre los cautivos a una mujer hermosa, de hermoso parecer, y la deseas y la tomas para ti por mujer, etc. El texto de esta manera continúa poniendo un ejemplo de un hombre con dos esposas. Una esposa amada y otra menos amada. Y asimismo continúa el texto tratando el tema de un hijo rebelde. Como es obvio, basados en el contexto, lo uno es la consecuencia de lo otro. Se trata de una secuencia de eventos. Todo comenzó por un hombre que sintió atracción por una mujer de hermosa apariencia y deseó tomarla por esposa. Es decir, no por amor. El resultado es que tendrá quizás dos esposas, pero una será la amada y la otra menos amada. Y lo más posible es que la consecuencia sea un hijo rebelde. Claramente, estamos ante una secuencia de eventos, posibles secuencia de eventos. Ciertamente, si tomamos en cuenta todas estas posibilidades, todas estas consecuencias, entonces no es razonable tomar a una mujer cautiva como esposa, por el simple hecho de tener hermosa apariencia. Pero quiero que veamos el texto desde un enfoque diferente, un enfoque de Musar. El texto dice, Kitetse le milhamá al oiveja. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Unetanó Hashem Eloheja beyadeja, y el Eterno los entregue en tus manos. La pregunta se hace obvia. Si Hashem dio la victoria en contra del enemigo, ¿cómo es posible entonces que la persona cometa el error que se describe a continuación, la secuencia de posibles eventos caóticos para una persona? La pregunta debe ser entonces, ¿quién es este enemigo? Desde un enfoque otra vez de Musar. ¿Quién es el enemigo del hombre? Hashem le dio la victoria y aún así comete errores. En el contexto de Musar, por supuesto, la pregunta es, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es nuestro mayor y verdadero enemigo? Y los Sifrei Musar actuales nos informan que nuestro enemigo es en realidad el Yetzer Hara. Nuestro verdadero enemigo es el enemigo interno. Es la posibilidad de ir en contra de la voluntad divina. Es decir, nuestras conductas negativas se puede apreciar en el odio gratuito, en el desprecio sin medida, sobre todo el egoísmo, el egocentrismo, la vanagloria, la altanería, etc. Todas estas son midot raot, rasgos negativos del carácter de la persona. Eso nos informan los Sifrei Musar. Sin embargo, la realidad es que hace casi 2000 años, los Naxratim recibimos esta enseñanza, nada más y nada menos de Shimon Kefa, Ateret Roshenu, el Shaliach más destacado de Rabbi Joshua de Nazaret. En su primera Igeret, correspondencia a las comunidades Batefusot en la diáspora, instruye Shimon Kefa diciendo, Hashpilu atzmechem tahad yad Elohim hahazaka. Humillaos bajo la mano poderosa de Elohim, para que Él os exalte en su debido tiempo. Hitoreru hishameru lachem meod. Sed sobrios, estad alerta. Oivechem a Satán mithalech que arie shoeg. Vuestro enemigo, el Satán, anda al acecho como un león rugiente. Umebakesh et asher ivalea. Y está buscando a quien devorar. El verdadero enemigo, dice Shimon Kefa, es el Satán. Satán es un equivalente a la expresión posterior Yetzer Hara. Constantemente estamos expuestos a seguir el Yetzer Hara, el Satán. ¿Cómo es que acecha el Yetzer Hara o el Satán? Nos lo dice el texto en esta parasha, Parashat Kitetse. Cuando Hashem te da la victoria, es decir, pone a tu enemigo en tus manos,
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace la persona? Dice el texto. Ve entre los cautivos a una mujer hermosa y la desea, entonces se une con ella y traerá conflictos. En otras palabras, todo lo que continuó fueron errores. Esto quiere decir que el Satán, el Yetzer Hará, se despierta en la persona precisamente cuando la persona siente éxito en el camino espiritual. Cuando cree que ya ha controlado el Yetzer Hará. Hashem dice que entregó el enemigo en sus manos. Cuando la persona siente que puede dominar el Yetzer Hará, la persona puede pensar que ya ganó la batalla. Y no es así. Es ese sentimiento el cual puede precisamente darle riendas sueltas al Satán, al Yetzer Hará. Ya gané la batalla, ya estoy capacitado. Allí viene la caída. Pensará que no hay que temer, pero la realidad está en esta parashá. No le espera un buen futuro. Le espera una esposa despreciada y un hijo rebelde. Es la posibilidad. No siempre, pero es la gran posibilidad. Pero es que te sientes que eso no pasará. ¿Por qué? Porque ya has controlado al enemigo. Hashem lo puso en tus manos. Y piensas que nada de eso va a pasar. Piensas que tienes al enemigo en tu poder. Y cuando pensamos así, entonces viene el sentimiento de arrogancia. Aún dentro del mundo espiritual, dentro del mundo de la Torá, de la Tefilá, puede surgir el sentimiento de la arrogancia provocado precisamente por el Satán, por el Yetzer Hará, a quien pensamos que estamos controlando. Ani mitpalel kol boker, ani noten tzedakah, ani lomed Torah. Pensamos que por el hecho de levantarnos temprano, cumplir con la obligación de tzedakah y el estudio de la Torá, ya somos grandes tzadikim. Lo tengo todo bajo control, solemos pensar. Y es la arrogancia. La arrogancia es el medio precisamente para despertar al Satán, al pensamiento, el deseo de hacer lo opuesto. Pensar que eres mejor que los demás. Cuando Hashem entrega a tu enemigo en tus manos, allí es que comienza la verdadera prueba, la arrogancia. Y entonces quieres hacer lo que en realidad no debieras hacer. Y por ello es que en la Torá se dan varias restricciones respecto a la mujer que de entre los cautivos el hijo de Israel desee, para evitar los males futuros, para evitar la esposa despreciada y el hijo rebelde. Lo que engendra la mala decisión, lo que engendra la arrogancia. Y la arrogancia, como está escrito en el libro de Proverbios, es una actitud sumamente abominable para Hashem Itbaraj. Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 16, To'avad Hashem kol gevalev. Abominación de Hashem es toda arrogancia del corazón. ¿Por qué dice toda arrogancia? Porque aún en el contexto de la espiritualidad, como ya dije, en el contexto de la Torá, de la Tefilá, la persona puede sentirse arrogante. Es decir, aún en los momentos de victoria en contra del Yetzer Hará, de los malos pensamientos, de los malos deseos, es decir, optamos por estudiar Torá, en lugar de perder el tiempo con otras vanidades, decidimos hacer Tefilá, decidimos hacer Tzedakah, en lugar de perder el tiempo en otras cosas banales. Se puede despertar la arrogancia, puede surgir cuando pensamos que tenemos al Satán dominado. Es decir, cuando pensamos que dominamos el impulso al mal por levantarnos temprano, para la tefilá, para la introspección, cuando dedicamos tiempo al estudio de la Torá. Es decir, cuando Hashem entrega en tus manos al enemigo, podemos suponer que hemos ganado la batalla. Y entonces la arrogancia se despierta y nos puede engañar. Y es ahí en donde viene el problema. Cuando nos creemos que todo está bien. Cuando pensamos, ¿cómo me va a suceder algo mal si yo soy un tzadik? Arrogantemente. La razón, en realidad, por la que la posibilidad de hacer el mal, que denominamos Yetzer Hará, el impulso al mal, la razón por la que esto también es llamado Satán, literalmente adversario o acusador, es porque precisamente es una descripción de la posibilidad de hacer el mal. Es el sentimiento que la persona siente, por la cual la persona pasa
en ese momento. Primeramente, te hace cometer lo adverso. Ese sentir, esta posibilidad de hacer el mal, te da la opción de cometer lo adverso. Y de ahí el término Satán, lo adverso, la adversidad. Te hace realizar actitudes contrarias a la voluntad divina. Y seguido a ello, ¿qué sucede? Te acusa ante Hashem. Y de ahí el término Satán también significa acusador. Te acusa ante Hashem y todo esto pasa en el interior de la persona. Siente el deseo de hacer el mal y después que lo comete dice, ¿qué he hecho? Como alguien diciéndole a Hashem, mira lo que has hecho. Cuando en realidad fue él mismo quien lo provocó. ¿Acaso no es esa la sensación que sentimos después de hacer el mal? Nos sentimos acusados ante Hashem por nosotros mismos, los autores del mal hecho, quiero decir. Primeramente sentimos un deseo muy fuerte por hacer o por cometer un error, es decir, algo que no está acorde a la voluntad divina, y después que se comete el error viene el sentimiento de culpa. Esto es lo que se define como Satán, el adversario, el acusador. Posición que tomamos cuando damos riendas sueltas a la posibilidad de hacer el mal. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo vencer esta prueba que viene después de que el Hashem ha entregado al enemigo en nuestras manos? Simón Kefá nos da la respuesta, nos da la fórmula. Sigue diciendo en su correspondencia, resistid a esta fuerza siendo Hasakim Ba'emuná, fortaleciéndose en la emuná, permaneciendo firmes. Es decir, la perseverancia es la clave, es la llave, la constancia, esto es la emuná. Rabbeinu Yoshua nos muestra que sí se puede lograr. ¿Recuerdan ustedes después que Rabbi Yoshua realizó la Tevilá supervisada por Yohanan Amadvil? Se narra que Yoshua fue probado precisamente por la arrogancia. Pero este evento hay que comprenderlo claramente para poder apreciar realmente cuál es el mensaje que quisieron transmitir sus discípulos al registrar este evento. Todo comienza cuando Yoshua se acerca a Yohanan Amadvil. ¿Quién es Yohanan Amadvil para la perspectiva de Yoshua? Según sus palabras, las propias palabras de Rabbi Yoshua, Bechol iludei ha-nashim lo kam gadol mi Yohanan Amadvil. De todos los nacidos de mujer, Yohanan es el mayor. No se ha levantado, no ha surgido alguien mayor que Yohanan. En otras palabras, Yohanan es el personaje más grande de la historia, según la percepción de Rabbi Yoshua. Yoshua, en su rol de Mashiach, ¿qué dijo del mismo? Dijo ser Gadol mi Shlomo, mayor que Salomón, Gadol mi Yonah Hanaví, mayor que Jonás el profeta. Sin embargo, respecto a Yohanan Amadvil, dijo, Lo kam Gadol mi Yohanan Amadvil. No ha surgido nadie mayor que Yohanan Amadvil. Ahora, con este contexto, imaginemos que Yoshua se acerca a Yohanan para la Tevilá, para ingresar en el movimiento que está iniciando Yohanan. Pero Yohanan le dice, si tú eres el Mashiach, yo no debo ser tu discípulo, sino viceversa. Imaginemos el evento, imaginemos la sensación que habrá sentido Rabbi Yoshua. Recordemos que sus discípulos dijeron que Yoshua aprendió por lo que padeció, es decir, a través de las pruebas fue que Yoshua logró adquirir el carácter que tenía. Así que imaginemos que aquella persona que nosotros estimamos como la mayor de todas, la persona más elevada espiritualmente, que esta persona nos diga, no, yo no soy el mayor, tú eres el mayor. Imaginemos el grado de sensación que habrá de sentirse. El ego, cómo crecerá dentro de la persona. Cuán grande nos habremos de sentir, espiritualmente hablando. Precisamente es en este contexto que nos dicen sus talmidim que Yoshua fue al desierto para ser probado.
después que Yohanan, el mayor de todos, el más grande de los personajes de la historia de Israel, según Rabbi Joshua, alabara a Rabbi Joshua y dijera que él es el Mashiach y que realmente Yohanan tiene que aprender del Mashiach. Así que las pruebas que siguen en el desierto son pruebas de arrogancia. Dice el texto, enseguida que subió de las aguas a Rabbi Joshua, se abrió para él, ya sea para Yohanan o Rabbi Joshua, los cielos, y vio Ruach Elohim descender como paloma y le asistía. Entonces se oyó una voz de los cielos que decía, Se venía Huvi. Este es mi hijo, una voz de los cielos. Sintió Yohanan en su interior, anunciando que Yoshua era el Mashiach. Se vení Ahuví. Este es mi hijo amado, es decir, ese es el rey de Israel elegido divinamente. Mi complacencia está en él. ¿Qué sentimientos se pudieron haber despertado en Rabbi Joshua en aquel momento? ¿Sentimientos de arrogancia tal vez? Dicen sus discípulos que precisamente estos fueron la sensación, los pensamientos que pasaron por su mente en el desierto. Inben Elohim ata, dijo el Satán, la mala inclinación. Si tú eres el hijo de Eloah, esto quiere decir en aquel momento, si eres el más grande tzadik, el Mashiach, recuerden que el término Ben Eloah es un hebraísmo. Si es así, si ya estás capacitado para liderar a la nación de Israel, entonces puedes hacer lo que desees, porque el enemigo ha sido puesto en tus manos, como dice la parasha. Hashem entregó al enemigo en tus manos y es en ese momento precisamente donde se despertó el enemigo, la posibilidad de hacer el mal. Por eso es que se registra que Rabbi Joshua dice, Hashem es la fuente de todo, y por muy grande que yo pueda ser en el mundo espiritual, por muy importante que pueda ser mi rol, yo estoy sujeto a Hashem Yitbaraj. No voy a dejar de hacer su voluntad. Y de esta manera Rabbi Joshua vence la arrogancia con la aplicación de la Torah, con la humildad. Y por ello es que más tarde Rabbi Joshua dijo a sus discípulos, pudo decir a sus discípulos en base a su experiencia, a lo que padeció, aprendan de mí y consideren que soy humilde, bondadoso y de corazón puro. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es anivut? No significa ser una persona pobre, una persona callada, una persona que no se da a conocer a los demás. Anivut significa reconocer la posición de cada cual. Recordemos que Moshe es la persona descrita como la persona más humilde en toda la tierra. Sin embargo, por eso Moshe no dejó de ser Moshe Rabbenu. Moshe, el líder más destacado del pueblo de Israel. El líder a través del cual Hashem sacó al pueblo de Egipto. Sin embargo, Moshe, en su función, reconociendo su posición, fue humilde. No quiso nada más que cumplir con su misión, ingresar al pueblo, a la tierra de Israel, servir al pueblo. Así que no perdamos las fuerzas, como nos dice Shimon Kefa. Permanezcamos con emuná, con perseverancia, a pesar de que pensemos que hemos pasado todas las pruebas, sobre todo en este mes de Lul, donde se acostumbra a levantarse muy temprano, más temprano de lo usual, para Tahanunim y Selijot, para introspección, para hacerse de acá, para autoanalizarnos. No pensemos que hemos ganado la batalla, porque es en esos momentos precisamente que nos sentimos tan cercanos a Hashem por los actos que hicimos, que puede despertarse el Yetzer Hara, el Satán, el deseo de hacer lo indebido. Terminaremos nosotros mismos acusándonos en nuestro subconsciente. Así que no nos autojustifiquemos pensando que somos grandes tzadikim por las obras que hagamos. Quiera Hashem que podamos permanecer siendo hazakim ba'emuná, como dice Shimon Kefa, fuertes, fortalecidos en la emuná, en la perseverancia para así no errar. Shabbat Shalom.
צדיקים